Hola, y bienvenidos a la Biblioteca Historias y Relatos. El único canal de YouTube donde solo se cuenta la verdad absoluta. El único canal de YouTube que no plantea preguntas, sino que las resuelve. Pues resolví cómo se construyeron las pirámides, planteando 22 artículos científicos en el CERN, en el Centro Europeo de Energía Nuclear. Así pues, lo que hay en este canal no son teorías, son hechos. Hechos verídicos. Que se pueden discutir, pero, con matemáticas. Pues si alguien puede rebatir lo que yo digo con matemáticas, le animo a resolver mis teorías científicas. Si te gusta mi verdad, mi contenido, apoya a su creador, y él te ofrecerá trabajo, te ofrecerá casa, te ofrecerá todo lo que quieras tener, te lo concederá. Solo déjame en los comentarios lo que deseas y yo te lo cumpliré. Ahora, disfruta del vídeo. Hiperbórea, la civilización del norte que el mundo olvidó. Dicen los antiguos que hubo un tiempo en el que el mundo no estaba completo, no porque le faltaran tierras o mares, sino porque aún no había aprendido a envejecer. La memoria humana, frágil como el hielo bajo el sol, apenas conserva ecos de aquella era. Pero esos ecos apuntan siempre hacia la misma dirección, el norte. No el norte que marcan las agujas, ni el norte de los mapas modernos, sino un norte primordial, anterior a la orientación y al cálculo, un norte que no era un lugar sino un umbral. Más allá del viento que azota y corta la piel, más allá de la respiración helada de las tormentas, existía una tierra que no conocía el desgaste del tiempo. A esa tierra los griegos la llamarían Hiperbórea, no para describirla, sino para admitir que quedaba fuera de su mundo. Bóreas, el viento del norte, era para ellos una fuerza temible, un dios invisible que traía consigo el frío, la oscuridad y el final de los ciclos agrícolas. Decir más allá de Bóreas no era señalar una distancia geográfica, sino afirmar que existía un dominio donde incluso el frío perdía su poder. Hiperbórea no estaba al norte del norte, sino más allá de aquello que el ser humano asociaba con la muerte estacional, con la retirada del sol y el silencio de la tierra. Era, en esencia, una negación del miedo. Allí donde el viento no llegaba, la vida no retrocedía. En los relatos transmitidos de generación en generación, Hiperbórea aparece como un lugar sin invierno. No como una tierra cálida en el sentido común, sino como un mundo donde el concepto mismo de invierno carecía de significado. No había estaciones que devoraran a otras, ni ciclos de abundancia y escasez marcados por la supervivencia. El frío no enfermaba, la vejez no debilitaba, y la muerte, si existía, no era una ruptura violenta, sino un tránsito suave, casi imperceptible. Los habitantes de esa tierra no temían al paso del tiempo porque el tiempo aún no se había vuelto un enemigo. No se habla de hospitales ni de curanderos, porque no había enfermedad que combatir. El cuerpo humano no estaba en guerra consigo mismo ni con su entorno. La vida fluía sin fricción, como si el equilibrio entre el ser y el mundo fuera perfecto. La idea misma de decadencia resultaba ajena. No había urgencia por dejar huella, por conquistar, por acumular, porque nada parecía escaparse entre los dedos. En ese estado de plenitud, la existencia no era una lucha, sino una permanencia. El norte, en ese contexto, no era una dirección arbitraria. Para los pueblos antiguos, orientarse hacia el norte significaba mirar hacia lo inmutable. Mientras el este traía el nacimiento del sol y el oeste su ocaso, el norte representaba lo que no cambia, lo que permanece fijo incluso cuando todo lo demás gira. Las estrellas circumpolares, que nunca se ocultaban bajo el horizonte, reforzaban esta idea: allí arriba, en el cielo del norte, algo permanecía siempre visible. Esa constancia fue interpretada como señal de eternidad, y la eternidad, inevitablemente, fue asociada con lo sagrado. Los templos más antiguos no siempre miraban al amanecer. Algunos, más antiguos aún en su concepción simbólica, se alineaban con el norte, como si buscaran una conexión con un punto fijo del cosmos. No era una elección casual.
El norte se convirtió en la dirección del origen, del centro invisible alrededor del cual giraba el mundo. Mirar al norte era recordar, aunque fuera de forma inconsciente, que existía un estado primordial donde el orden no necesitaba ser impuesto, porque ya existía. Hiperbórea encajaba en ese marco simbólico como una pieza perdida del rompecabezas. No era simplemente una tierra lejana, sino la materialización de una idea, la de un mundo anterior a la historia, anterior incluso a la necesidad de contar el tiempo. En esa era remota, los acontecimientos no se acumulaban en forma de fechas y reinados. No había crónicas porque no había rupturas que registrar. La historia nace cuando algo se pierde, cuando el ser humano necesita recordar lo que ya no está. En Hiperbórea, nada se había perdido aún. Por eso resulta tan difícil hablar de ella con precisión. Los relatos no describen batallas ni fundaciones de ciudades, no mencionan leyes ni conflictos. Hablan, en cambio, de una humanidad que vivía en consonancia con el ritmo del mundo, sin necesidad de dominarlo. Esa armonía no era fruto de una evolución lenta, sino una condición original. El ser humano no había tenido que aprender a ser humano, simplemente lo era. La idea de un mundo anterior al tiempo histórico no implica la ausencia de tiempo, sino la ausencia de conciencia del tiempo como enemigo. El pasado no era algo que se dejara atrás, ni el futuro una amenaza o una promesa. Todo ocurría en un presente amplio, casi eterno, donde la experiencia no se fragmentaba en recuerdos y expectativas. Vivir no significaba avanzar hacia un final, sino habitar un estado. Con el paso de los siglos, cuando las civilizaciones comenzaron a surgir, a caer y a dejar ruinas, ese recuerdo se volvió insoportable para algunos y sagrado para otros. Insoportable porque recordaba una perfección perdida, sagrado porque ofrecía una referencia, un ideal al que aspirar aunque nunca pudiera recuperarse. Así, Hiperbórea dejó de ser un lugar concreto incluso en la imaginación, y se transformó en un símbolo. Pero en su origen, antes de convertirse en mito, fue concebida como real. Los antiguos no separaban el mito de la realidad como lo hacemos hoy. Para ellos, el mito era una forma de verdad, una manera de expresar lo que no podía medirse ni cartografiarse. Decir que Hiperbórea existía más allá de Bóreas era admitir que existía más allá de los límites de la experiencia común. No todos podían llegar, no todos podían comprender. Era un conocimiento reservado a quienes aún conservaban la memoria de un mundo distinto. Esa memoria, con el tiempo, se fragmentó. Se convirtió en cantos, en alusiones veladas, en referencias que los autores clásicos repetían sin atreverse a afirmar ni a negar. Hablar de Hiperbórea era caminar sobre una frontera peligrosa entre lo recordado y lo olvidado. Pero el hecho mismo de que el nombre sobreviviera indica que algo profundo había dejado su huella en la conciencia humana. Quizá Hiperbórea nunca fue un continente en el sentido moderno, con costas y montañas definidas. O quizás sí lo fue, en un mundo que ya no existe. Lo cierto es que, para los antiguos, representaba un estado del ser anterior a la fractura. Un tiempo en el que la humanidad no se percibía separada de la naturaleza, ni la naturaleza como algo que debía ser conquistado. Todo formaba parte de un mismo orden silencioso. El mito del norte eterno no habla solo de un lugar perdido, sino de una condición perdida. De una humanidad que no necesitaba templos para comunicarse con lo sagrado porque lo sagrado estaba presente en cada acto cotidiano. De un mundo donde la vida no era una carrera contra la muerte, sino una expresión continua de equilibrio. Por eso Hiperbórea no envejece en los relatos. No se describe su decadencia porque, en el imaginario, nunca llegó a decaer. Cuando el viento del norte comenzó a ser temido, cuando el frío se asoció con la muerte y la oscuridad, Hiperbórea quedó automáticamente fuera del mundo conocido. Se convirtió en más allá, no porque estuviera lejos, sino porque ya no era accesible. El ser humano había cambiado, y con ese cambio, había perdido la capacidad de habitar ese estado original.
Sin embargo, el recuerdo persistió. Persistió porque, en lo más profundo, la humanidad nunca dejó de intuir que hubo un tiempo en el que vivir no dolía. Ese recuerdo, transmitido como mito, como susurro, como intuición, encontró en el norte su símbolo más poderoso. No el norte físico, sino el norte interior, ese punto fijo al que se vuelve la mirada cuando todo lo demás se desmorona. Así, Hiperbórea permanece. No en los mapas, ni en las excavaciones, sino en la memoria arcaica de la especie. Como una promesa antigua, como una advertencia silenciosa, como la sombra de un mundo anterior al tiempo histórico, donde el ser humano no había olvidado aún quién era. Cuando los griegos comenzaron a escribir aquello que antes solo se transmitía por la voz y la memoria, se encontraron con un problema que no sabían cómo resolver sin traicionar el espíritu de lo heredado. Hiperbórea pertenecía a un tipo de conocimiento que no encajaba bien en la naciente voluntad de ordenar el mundo. No era un hecho comprobable ni una fábula evidente. Era algo situado en un territorio incómodo, donde la tradición insistía y la razón dudaba. Por eso, cuando aparece en los textos, lo hace casi siempre de forma oblicua, como si nadie quisiera cargar con la responsabilidad de afirmarla del todo. Heródoto, que se propuso recorrer el mundo conocido y dejar constancia de sus pueblos, costumbres y relatos, se topó inevitablemente con el nombre de Hiperbórea. Pero su aproximación fue cautelosa, casi defensiva. No negó su existencia, pero tampoco la afirmó. Se limitó a repetir lo que otros decían, a mencionar ofrendas que, según la tradición, llegaban desde el norte lejano hasta santuarios del mundo griego. Relató cómo ciertos objetos sagrados recorrían tierras y mares siguiendo rutas que nadie podía trazar con certeza, atribuidas a un pueblo invisible, más allá de toda geografía conocida. En lugar de describir a los hiperbóreos, describió el viaje de sus dones, como si la ausencia de contacto directo fuera parte esencial del misterio. Esa manera de narrar no era casual. Heródoto comprendía que había historias que no podían tratarse como el resto. Sabía distinguir entre lo que había visto con sus propios ojos y lo que pertenecía a una memoria colectiva, demasiado antigua para ser verificada. En el caso de Hiperbórea, optó por la prudencia. Al hacerlo, dejó entrever algo más profundo, la persistencia de una tradición tan arraigada que ni siquiera el espíritu crítico de su tiempo se atrevía a eliminarla por completo. Antes que él, y de forma muy distinta, Píndaro había hablado de esa tierra sin reservas. En sus versos, Hiperbórea no era un rumor lejano, sino un lugar real en el plano mítico, una patria de hombres felices, ajenos al sufrimiento que marcaba la vida humana ordinaria. No había en sus palabras ironía ni duda. Describía a los hiperbóreos como un pueblo bendecido, que vivía en una calma perpetua, donde el esfuerzo no era una condena y la existencia no estaba marcada por la necesidad. Para Píndaro, Hiperbórea era un contrapunto moral al mundo griego. No se trataba de una utopía abstracta, sino de una referencia concreta que mostraba lo que la humanidad podía haber sido o quizá aún podía llegar a ser. Sus hombres felices no lo eran por riqueza ni por poder, sino porque vivían de acuerdo con un orden más alto, en armonía con lo divino. Allí no había guerras que cantar ni tragedias que lamentar, y precisamente por eso ese lugar se volvía tan poderoso en el imaginario, porque representaba lo que la épica no podía narrar sin destruirlo. Esa relación íntima con lo divino se manifestaba, sobre todo, en la figura de Apolo. A diferencia de otros dioses, cuyo origen estaba claramente vinculado al Olimpo o a regiones bien definidas del mundo mítico griego, Apolo conservaba un vínculo extraño con el norte. No solo se decía que era honrado en Hiperbórea, sino que, en algunas tradiciones, se insinuaba que su vínculo con ese lugar era más profundo, casi fundacional. Apolo no era simplemente un dios que recibía culto allí, era un dios que pertenecía, en esencia, a ese mundo. Apolo representaba la luz, la armonía, la medida y la música, pero no la luz abrasadora del mediodía ni el orden rígido de la ley. Su luz era clara y serena,
capaz de revelar sin destruir. Esa cualidad encajaba con la imagen de Hiperbórea como un mundo sin extremos, sin violencia ni exceso. En algunos relatos, se decía que Apolo abandonaba periódicamente el mundo griego para regresar a su patria hiperbórea, como si necesitara retirarse a ese lugar primigenio para renovarse antes de volver a ejercer su influencia entre los hombres. Ese ir y venir del dios se reflejaba simbólicamente en los viajes míticos que unían Hiperbórea con Delfos. Delfos, considerado el ombligo del mundo, no era un punto cualquiera. Era el lugar donde lo humano y lo divino se encontraban, donde la palabra del dios se traducía en oráculo. Que existiera una conexión entre Delfos y Hiperbórea sugería que el centro espiritual del mundo conocido estaba enlazado con un origen situado más allá de sus fronteras. Los dones hiperbóreos que llegaban a Delfos no eran simples ofrendas. Eran fragmentos de un orden antiguo que seguía alimentando el corazón del mundo griego. Los relatos hablaban de trayectos imposibles, de rutas que atravesaban tierras desconocidas, pasando de mano en mano, de pueblo en pueblo, sin que nadie pudiera señalar el punto exacto de partida. Esa vaguedad no debilitaba la historia, al contrario, la fortalecía. Indicaba que Hiperbórea no podía ser alcanzada por un viaje ordinario. No se llegaba allí por voluntad propia ni por conquista. El contacto se producía solo cuando el equilibrio entre mundos lo permitía. Frente a estas tradiciones, las fuentes más racionalistas adoptaron una postura llamativa: el silencio. No se esforzaron en desmontar el mito con argumentos, ni lo ridiculizaron abiertamente. Simplemente dejaron de hablar de él. En un mundo que avanzaba hacia la explicación lógica de los fenómenos, Hiperbórea representaba un residuo incómodo de una forma antigua de entender la realidad. Negarla explícitamente habría significado reconocer su importancia. Ignorarla era una forma más eficaz de relegarla al margen. Ese silencio no debe interpretarse como una prueba de inexistencia, sino como un síntoma cultural. Cuando una idea deja de ser funcional para una visión del mundo, se la aparta sin enfrentamiento directo. Hiperbórea pertenecía a un tiempo en el que mito, religión y conocimiento no estaban separados. A medida que esas esferas comenzaron a diferenciarse, su figura quedó suspendida en un limbo, demasiado sagrada para ser tratada como ficción, demasiado imprecisa para ser aceptada como historia. Sin embargo, el hecho de que autores críticos como Heródoto la mencionaran, aunque fuera de forma indirecta, indica que el mito seguía vivo en la conciencia colectiva. No era un invento tardío ni una elaboración poética aislada. Era una tradición anterior, sólida, compartida por distintas generaciones y regiones. Su persistencia obligaba a los escritores a decidir cómo posicionarse frente a ella, y cada elección, la prudencia, la exaltación poética o el silencio, revelaba tanto sobre el mito como sobre quien lo narraba. Así, Hiperbórea quedó fijada en las fuentes clásicas como una presencia elusiva. Nunca descrita del todo, nunca negada por completo. Una tierra conocida por sus efectos más que por su forma, por su influencia espiritual más que por su localización. A través de Apolo, de los dones que llegaban a Delfos y de los versos que hablaban de hombres felices, el mito siguió respirando bajo la superficie de la cultura griega, recordando que hubo un tiempo en el que el origen no estaba oculto, sino simplemente situado más allá de lo que el ser humano se atrevía a alcanzar. Hablar de la geografía de Hiperbórea siempre fue adentrarse en un territorio donde la lógica común comenzaba a fallar. Los antiguos no la describían con montañas, ríos o costas bien definidas, y sin embargo insistían en que no era un lugar etéreo ni una simple metáfora. Era una tierra real, aunque su realidad no coincidiera con la del mundo tal como lo conocían. Por eso, cuando se intentaba imaginar su ubicación, surgían preguntas que aún hoy resuenan con inquietante fuerza: ¿y si el norte no siempre fue como lo conocemos? ¿Y si el hielo fue un episodio tardío en la historia del mundo? Algunos relatos parecían insinuar que hubo un tiempo en que las regiones árticas no estaban cubiertas por un manto eterno de hielo.
No se hablaba de selvas exuberantes ni de climas tropicales, sino de un equilibrio distinto, más suave, donde la vida podía desarrollarse sin las condiciones extremas que hoy asociamos al polo. Un Ártico verde no significaba necesariamente un paraíso exuberante, sino una tierra habitable, estable, capaz de sostener una civilización sin someterla a la lucha constante contra el entorno. En esa idea, Hiperbórea dejaba de ser imposible y se volvía simplemente antigua. Esa posibilidad chocaba con la visión moderna de un planeta rígido, inmutable en sus ejes y en sus climas. Pero para los antiguos, el mundo no era estático. Los cambios no eran anomalías, sino parte de grandes ciclos. El cielo mismo parecía confirmar esta visión. Las estrellas no siempre ocupaban las mismas posiciones, los solsticios variaban lentamente, y el comportamiento del Sol no era idéntico en todas las épocas. De ahí surgió la intuición de que el eje del mundo podía haber sido distinto, que la Tierra pudo haber estado inclinada de otra manera, alterando profundamente la distribución del frío y el calor. Un cambio en el eje terrestre no era concebido como un accidente mecánico, sino como un acontecimiento cósmico. Algo que afectaba no solo al clima, sino al orden mismo de la vida. Si el mundo había girado de otro modo, si el norte había recibido más luz durante largos periodos, entonces la imagen de una Tierra luminosa en latitudes extremas dejaba de ser una fantasía poética. Se convertía en una explicación mítica de una realidad olvidada. La memoria de ese mundo anterior habría sobrevivido no en tratados científicos, sino en relatos transmitidos a través del símbolo. El mito del sol que no se pone es uno de los elementos más persistentes en estas tradiciones. No se trata simplemente del fenómeno conocido hoy como el sol de medianoche, sino de algo más profundo. En los relatos hiperbóreos, el sol no parecía retirarse nunca del todo, no porque estuviera siempre visible, sino porque su ausencia no traía consigo la oscuridad absoluta. La luz permanecía, suave y constante, como si el día se prolongara indefinidamente en una especie de crepúsculo eterno. Ese sol no quemaba ni castigaba, iluminaba sin agotar. Para una humanidad antigua, acostumbrada a medir el tiempo por la salida y la puesta del sol, esa condición resultaba extraordinaria. Un mundo sin noches profundas implicaba algo más que comodidad, implicaba una relación distinta con el tiempo. Donde no hay oscuridad total, el miedo pierde fuerza, y con él desaparecen muchas de las tensiones que definen la vida humana. La ausencia de noches largas y frías era coherente con la idea de una tierra sin enfermedad ni decadencia. El entorno no imponía una lucha constante, acompañaba. Con el paso de los siglos, esa imagen se volvió cada vez más difícil de conciliar con la experiencia directa. El norte conocido por los griegos y los pueblos posteriores era inhóspito, peligroso, casi inhabitable. Para mantener vivo el recuerdo de Hiperbórea, fue necesario desplazarla más allá de los límites del mundo accesible. Así nació la idea de un continente perdido, una tierra que ya no existía en la forma en que había sido recordada. No se trataba de una isla que se hubiera hundido de manera repentina, sino de un territorio transformado, irreconocible tras cambios climáticos y geológicos de gran escala. La noción de continente perdido no implicaba necesariamente una desaparición bajo las aguas. Podía significar algo más sutil, una tierra que, al cambiar el clima, dejó de ser habitable y fue abandonada. Los hielos avanzaron, las condiciones se volvieron extremas, y aquello que había sido un hogar se convirtió en un desierto blanco. Con el tiempo, incluso el recuerdo físico del lugar se borró, y solo sobrevivió su imagen idealizada, conservada en el mito. En ese proceso, la geografía real y la simbólica comenzaron a confundirse. Hiperbórea dejó de ser localizable con precisión, pero no por ello perdió su carácter terrenal. Los antiguos no hablaban de ella como de un cielo ni de un inframundo. Insistían en su naturaleza terrestre, aunque estuviera fuera del alcance. Esa insistencia se refleja en un detalle fascinante, la presencia de tierras septentrionales en mapas antiguos,
elaborados mucho antes de que existiera un conocimiento preciso del Ártico. Esos mapas, a menudo incompletos y llenos de errores desde una perspectiva moderna, muestran masas de tierra en el norte donde hoy solo vemos océano y hielo. No eran simples adornos ni caprichos de los cartógrafos. Eran intentos de plasmar una tradición heredada, una memoria colectiva que hablaba de un norte diferente. Aunque los contornos fueran imprecisos, la idea persistía: allí hubo algo. Para quienes los dibujaron, el mapa no era solo una herramienta práctica, sino una representación del mundo conocido y del mundo recordado. Incluir tierras en el norte era una forma de afirmar que el mundo no siempre había sido como era entonces. Esos espacios en blanco llenos de suposiciones eran, en realidad, espacios de memoria. Lugares donde la geografía se mezclaba con el mito porque ambos procedían de una misma fuente, el recuerdo fragmentado de una realidad anterior. La geografía imposible de Hiperbórea no es imposible porque contradiga la naturaleza, sino porque desafía nuestra idea moderna de estabilidad. Nos obliga a aceptar que el mundo pudo haber cambiado de maneras profundas y que la humanidad fue testigo de esos cambios. Los mitos, en ese sentido, funcionan como fósiles de la experiencia humana. No conservan los detalles exactos, pero sí la forma general del acontecimiento. Así, la imagen de un Ártico verde, de un eje alterado, de un sol persistente y de tierras septentrionales hoy desaparecidas no debe leerse como una fantasía ingenua. Es la expresión simbólica de una intuición antigua, la de que el mundo atraviesa grandes ciclos y que cada ciclo deja atrás restos, tanto materiales como culturales. Hiperbórea sería uno de esos restos, no en forma de ruinas visibles, sino como una huella grabada en la memoria colectiva. En ese sentido, su geografía es imposible solo para quien exige coordenadas exactas. Para quienes aceptan que la Tierra tiene una historia más larga y compleja que la registrada por la escritura, Hiperbórea se convierte en una posibilidad inquietante. Un recordatorio de que hubo tierras habitables donde hoy solo hay hielo, y de que la estabilidad que damos por sentada puede ser apenas un momento dentro de un ciclo mucho mayor. La imposibilidad de situarla con certeza no la debilita, la fortalece. La coloca en un punto donde la ciencia, la historia y el mito se rozan sin fundirse del todo. Allí, en ese límite difuso, Hiperbórea sigue existiendo como una pregunta abierta, como la sombra de un continente que quizá no se perdió en el mar, sino en el tiempo mismo. Cuando los antiguos hablaban de los hiperbóreos, no los describían como dioses ni como seres irreales, sino como hombres. Hombres distintos, sí, pero humanos al fin y al cabo. Esa distinción es crucial, porque revela que la grandeza que se les atribuía no provenía de un origen sobrenatural, sino de una forma de vivir que la humanidad posterior ya no recordaba cómo sostener. Eran longevos, no porque hubieran vencido a la muerte, sino porque su vida no estaba consumida por la lucha constante contra el entorno ni por los conflictos entre ellos mismos. El tiempo no los desgastaba con la misma rapidez porque no vivían en tensión permanente. La longevidad hiperbórea no se entendía como una acumulación de años vacíos, sino como una continuidad plena. Cada etapa de la vida conservaba su dignidad, su utilidad y su claridad. La vejez no era una decadencia, sino una profundización. La sabiduría no se acumulaba como conocimiento abstracto, sino como experiencia integrada. Vivir más tiempo significaba comprender mejor el orden del mundo, no dominarlo. Por eso, los relatos no hablan de generaciones enfrentadas, ni de ancianos apartados, ni de jóvenes forzados a reemplazar violentamente a quienes les precedían. Todo fluía como parte de un mismo cuerpo social. Esa continuidad se reflejaba en una sociedad donde la guerra era innecesaria. No porque los hiperbóreos carecieran de fuerza o de capacidad de defensa, sino porque no existían las condiciones que hacen de la guerra una opción. No había escasez que provocara disputas por recursos, ni ambición territorial, ni necesidad de imponer un orden por la fuerza. El hambre, tal como la conocemos, no formaba parte de su experiencia.
La tierra proveía lo suficiente, y la relación con ella no era extractiva ni depredadora. Tomar más de lo necesario no tenía sentido en un mundo donde el equilibrio era evidente y respetado. En ausencia de guerra y hambre, desaparecía también la figura del héroe violento. No había necesidad de cantos épicos sobre conquistas ni gestas sangrientas. La admiración se dirigía hacia otros valores, la comprensión profunda del mundo, la capacidad de mantener la armonía, la conexión con los ritmos naturales. El prestigio no se ganaba dominando a otros, sino comprendiendo mejor el orden que los incluía a todos. En ese contexto, la sociedad no requería jerarquías rígidas ni estructuras de poder coercitivo. El liderazgo, si existía, era funcional y transitorio, basado en el conocimiento y la experiencia, no en la imposición. El nivel de conocimiento atribuido a los hiperbóreos siempre resultó desconcertante para las culturas posteriores. No encajaba con la imagen de una humanidad primitiva limitada a herramientas rudimentarias y supersticiones ingenuas. Sin embargo, tampoco se describía como una civilización tecnológicamente avanzada en el sentido moderno. Su saber era superior a la edad de piedra, pero no porque hubieran desarrollado máquinas complejas, sino porque su comprensión de la naturaleza era más profunda y directa. No necesitaban transformar el mundo de manera agresiva porque sabían cómo interactuar con él sin romper su equilibrio. Ese conocimiento se manifestaba en prácticas que hoy llamaríamos intuitivas, pero que para ellos eran resultado de una observación prolongada y respetuosa. Conocían los ciclos de la tierra, del cielo y del cuerpo humano sin separarlos en disciplinas. No había una ciencia aislada de la espiritualidad, ni una técnica desvinculada del sentido. Todo conocimiento tenía una dimensión ética, porque todo acto tenía consecuencias visibles en el orden del mundo. Esa conciencia impedía el desarrollo de tecnologías destructivas o desestabilizadoras, no por prohibición, sino por comprensión. La ausencia de descripciones detalladas de su arquitectura es uno de los aspectos más intrigantes del relato hiperbóreo. Los textos no hablan de murallas, ni de palacios imponentes, ni de monumentos destinados a desafiar al tiempo. Y, sin embargo, hay insinuaciones claras de construcciones significativas. No eran refugios improvisados ni chozas precarias. Eran estructuras pensadas, integradas en el entorno, concebidas más como extensiones del paisaje que como imposiciones sobre él. La arquitectura no buscaba destacar, sino armonizar. Esa falta de detalle no debe interpretarse como una carencia, sino como una pista. Los autores antiguos describían con entusiasmo aquello que les resultaba extraordinario o incomprensible. El silencio en torno a la arquitectura hiperbórea sugiere que no estaba basada en formas que impresionaran por su tamaño o complejidad, sino en principios que se daban por evidentes dentro de su cultura. Eran construcciones que no necesitaban ser celebradas porque cumplían su función sin alterar el equilibrio del entorno. La belleza no era un añadido, sino una consecuencia natural de la armonía. Algunos fragmentos sugieren alineaciones con fenómenos celestes, espacios diseñados para resonar con la luz y el sonido, lugares donde el cielo y la tierra parecían dialogar. No templos cerrados ni ciudades fortificadas, sino espacios abiertos, integrados, donde lo humano no se separaba de lo natural. La arquitectura, en ese sentido, no era una demostración de poder, sino una expresión de conocimiento. Construir era una forma de participar en el orden cósmico, no de desafiarlo. Toda la cultura hiperbórea, según los relatos, se basaba en esa armonía cósmica. No se trataba de una creencia abstracta ni de un sistema religioso impuesto, sino de una percepción directa del mundo. El cosmos no era un escenario distante, sino una estructura viva de la que formaban parte. El movimiento de los astros, el crecimiento de las plantas, los ciclos de la vida humana y los cambios del clima eran manifestaciones de un mismo principio. Vivir bien significaba alinearse con ese principio, no resistirse a él. Esa visión hacía innecesarias muchas de las instituciones que surgirían más tarde en otras civilizaciones.
No había leyes extensas porque el comportamiento adecuado se entendía como una consecuencia natural del conocimiento. No había castigos ejemplares porque la ruptura del equilibrio tenía efectos visibles e inmediatos, que nadie deseaba experimentar. La moral no era una imposición externa, sino una comprensión interna. Actuar contra el orden del mundo no solo era incorrecto, sino absurdo. La música, la palabra y el gesto tenían un valor especial en esa cultura. No como entretenimiento vacío, sino como medios para mantener la coherencia entre el ser humano y el cosmos. El sonido, en particular, era visto como una fuerza capaz de armonizar o desestabilizar. Utilizado con conocimiento, fortalecía el vínculo entre las personas y su entorno. Utilizado sin comprensión, podía romperlo. De ahí la importancia de la transmisión cuidadosa del saber, siempre ligada a la experiencia y no solo a la repetición. La imagen que emerge no es la de una civilización perfecta en el sentido idealizado, sino la de una humanidad que aún no se había separado de su contexto natural. No había necesidad de progreso entendido como superación constante, porque no existía la sensación de carencia. El cambio no se buscaba por sí mismo, ocurría cuando era necesario y se integraba sin violencia. En ese mundo, el tiempo no empujaba hacia adelante con urgencia, sino que giraba en ciclos amplios y comprensibles. Por eso, cuando las culturas posteriores miraron hacia atrás y trataron de comprender a los hiperbóreos, lo hicieron con una mezcla de admiración y desconcierto. Su civilización no encajaba en las categorías habituales de avance o atraso. No podía clasificarse fácilmente como primitiva ni como avanzada. Era, simplemente, distinta. Representaba una forma de humanidad que había encontrado un equilibrio que más tarde se perdería. La civilización hiperbórea se convirtió así en un espejo incómodo. Mostraba que la guerra, el hambre y la explotación no eran inevitables, sino consecuencias de una ruptura. Que la longevidad y la sabiduría no dependían de dominar la naturaleza, sino de comprenderla. Que el conocimiento más profundo no siempre deja huellas visibles en forma de ruinas espectaculares, sino que se manifiesta en la manera en que una sociedad vive y se sostiene a lo largo del tiempo. En esa imagen, tan distante y tan cercana a la vez, los antiguos reconocían algo que ya no poseían, pero que seguía resonando en su memoria. Hiperbórea no era recordada como una civilización poderosa, sino como una civilización justa en el sentido más profundo del término, ajustada al orden del mundo. Y ese recuerdo, transmitido sin detalles técnicos ni alardes materiales, sobrevivió precisamente porque hablaba de lo esencial, de aquello que no necesita ser explicado para ser comprendido. En la memoria antigua, la relación entre Hiperbórea y los dioses no se planteaba como un culto distante ni como una sumisión temerosa. Era, más bien, una convivencia. Los dioses no habitaban un reino separado del mundo, ni descendían ocasionalmente para intervenir en los asuntos humanos. En Hiperbórea, lo divino formaba parte del orden natural, tan presente como el cielo o la tierra. De todos los dioses asociados a ese lugar, ninguno encarnó esa unión de manera tan clara como Apolo. Algunas tradiciones afirmaban que Apolo había nacido en Hiperbórea, otras, más prudentes, hablaban de una iniciación. La diferencia no era menor. Nacer allí implicaba pertenecer desde el origen a ese mundo primordial. Iniciarse, en cambio, sugería un tránsito consciente, un acceso a un conocimiento reservado. En ambos casos, el vínculo era profundo y definitorio. Apolo no era un visitante ocasional, sino un dios cuya esencia estaba modelada por ese norte sagrado. Su luz no provenía del fuego ni del rayo, sino de una claridad serena, propia de un mundo donde el equilibrio aún no se había roto. Esa claridad se reflejaba en sus atributos. Apolo no era un dios de la conquista ni del castigo arbitrario. Era el dios de la armonía, de la proporción, de la palabra medida y del sonido que ordena. Estas cualidades encajaban con la imagen de Hiperbórea como una tierra regida por un orden cósmico comprensible y estable.
Allí, la luz no cegaba, la verdad no destruía y el conocimiento no se separaba de la responsabilidad. Apolo era, en ese sentido, la expresión divina de un mundo que funcionaba sin violencia. En torno a esa relación surgió la figura de los sacerdotes solares del norte. No eran intermediarios en el sentido estricto, ni custodios de secretos destinados a controlar a la población. Eran guardianes de un conocimiento que debía mantenerse vivo, al mismo tiempo, protegido. Su función no era imponer dogmas, sino preservar la coherencia entre el mundo humano y el orden cósmico. La luz que servían no era solo la del sol visible, sino la de la comprensión. Estos sacerdotes no vestían símbolos de poder ni reclamaban privilegios. Su autoridad no provenía de una jerarquía rígida, sino del reconocimiento natural de su saber. Eran observadores del cielo, de los ciclos, de las resonancias entre lo visible y lo invisible. Sabían cuándo actuar y, más importante aún, cuándo no hacerlo. En una cultura donde el equilibrio era evidente, interferir sin necesidad se consideraba una falta grave. La tradición afirmaba que esos sacerdotes mantenían un vínculo directo con Apolo, no mediante plegarias desesperadas, sino a través de la sintonía. El dios no era invocado para cambiar el curso del mundo, sino para comprenderlo. La música, el canto y la palabra eran herramientas de conexión, no de dominación. El sonido, afinado con precisión, servía para mantener la armonía entre los distintos niveles de la realidad. Así, lo sagrado no se manifestaba en milagros espectaculares, sino en la continuidad del orden. Ese orden se reflejaba también en el viaje cíclico del dios al mundo humano. Apolo no permanecía siempre en Hiperbórea, ni se aislaba de los hombres. Según los relatos, abandonaba periódicamente su patria del norte para dirigirse al sur, al mundo donde la humanidad ya había comenzado a experimentar la separación, el conflicto y la duda. Ese viaje no era un exilio ni una huida, sino una necesidad cósmica. El equilibrio requería movimiento, y el conocimiento debía circular. Cuando Apolo descendía al mundo humano, no lo hacía como conquistador ni como juez. Llegaba como portador de una memoria antigua, como recordatorio de un orden que aún podía ser reconocido. Su presencia se asociaba a la fundación de santuarios, a la instauración de leyes justas, a la enseñanza de artes que buscaban la proporción y no el exceso. Allí donde su influencia se asentaba, se intentaba reproducir, aunque fuera de forma imperfecta, el equilibrio perdido. Ese ir y venir establecía un puente entre Hiperbórea y el resto del mundo. No era un puente físico, sino simbólico y espiritual. A través de Apolo, la humanidad mantenía un hilo de conexión con su origen. Los dioses, en este contexto, no eran seres distantes, sino expresiones de principios universales que podían ser comprendidos y vividos. La separación entre dioses y hombres no era absoluta, era una diferencia de grado, no de naturaleza. La conexión se manifestaba en la forma en que los hombres podían participar, de manera limitada, en ese orden divino. No todos estaban preparados, ni todos podían acceder al mismo nivel de comprensión. Pero la posibilidad existía. El conocimiento no estaba vedado por naturaleza, sino por falta de armonía interna. Quien vivía en conflicto consigo mismo y con el mundo difícilmente podía percibir el orden más amplio. Quien lograba alinearse, aunque fuera parcialmente, se acercaba a lo divino sin necesidad de abandonar su humanidad. En ese sentido, Hiperbórea no era solo una tierra de dioses, sino un modelo de convivencia entre lo humano y lo divino. Allí, los dioses no imponían su voluntad por la fuerza, ni los hombres los adoraban por miedo. La relación se basaba en el reconocimiento mutuo de un orden compartido. Lo divino no estaba separado del mundo, estaba integrado en él. Los dioses eran, en última instancia, guardianes de ese orden, no sus propietarios. Por eso Hiperbórea fue concebida como la patria divina original. No en el sentido de un hogar exclusivo para los dioses,
sino como el lugar donde lo divino y lo humano aún no se habían distanciado. Era el punto de origen de una relación que, con el tiempo, se volvería más compleja y conflictiva. A medida que la humanidad se alejaba de ese equilibrio, los dioses parecían retirarse, volviéndose más abstractos, más lejanos, más temibles. El recuerdo de Hiperbórea conservaba, entonces, la imagen de un tiempo en el que esa separación no existía. Un tiempo en el que los dioses caminaban, no necesariamente con forma humana, pero sí como fuerzas comprensibles, integradas en la vida cotidiana. No había necesidad de grandes templos ni de sacrificios desmedidos. La vida misma, vivida en armonía, era el acto sagrado por excelencia. Cuando las culturas posteriores intentaron reconstruir esa relación, lo hicieron a través del mito, del ritual y de la ley. Pero siempre hubo una sensación de pérdida. Algo se había roto, algo se había vuelto inaccesible. Apolo, con sus viajes cíclicos, representaba ese intento constante de restaurar el vínculo, de recordar a los hombres que el origen no estaba perdido del todo, solo oculto bajo capas de conflicto y olvido. Así, la relación entre Hiperbórea y los dioses no puede entenderse como una simple mitología local. Es la expresión de una intuición profunda, la de que hubo un tiempo en el que lo divino no era una proyección del miedo humano, sino una manifestación del orden natural. Un tiempo en el que los dioses no gobernaban desde la distancia, sino que compartían un mundo coherente con quienes sabían habitarlo. Ese recuerdo, transmitido de forma fragmentaria, sobrevivió porque hablaba de una posibilidad que la humanidad no quiso olvidar del todo. La posibilidad de una relación con lo sagrado basada en la comprensión y no en el temor. Hiperbórea, como patria divina original, no representaba un lugar al que regresar físicamente, sino un estado de relación que podía, en teoría, ser recuperado. Un estado en el que dioses y hombres no eran enemigos ni amos, sino participantes de un mismo orden silencioso y luminoso. Durante incontables generaciones, el orden de Hiperbórea había parecido inmutable. No porque fuera rígido, sino porque estaba en equilibrio. Pero incluso los equilibrios más profundos pueden quebrarse cuando fuerzas mayores entran en juego. Los antiguos relatos no hablan de una guerra entre dioses ni de un castigo divino. Hablan, en cambio, de un cambio silencioso y devastador. El mundo dejó de girar como siempre lo había hecho. El eje invisible que sostenía la armonía entre el cielo y la tierra se desplazó, y con ese desplazamiento comenzó el fin de una era. Ese cambio del eje terrestre no fue percibido de inmediato como una catástrofe. Al principio se manifestó como una alteración casi imperceptible en los ciclos conocidos. Las estrellas parecían moverse de forma distinta. Los solsticios dejaban de coincidir con los puntos tradicionales, y la duración de la luz comenzaba a variar. Para una civilización profundamente atenta al cielo, esas señales no pasaron desapercibidas. No eran anomalías aisladas, sino síntomas de una transformación mayor. El mundo estaba entrando en un nuevo ritmo, uno que ya no favorecía el equilibrio que había sostenido a Hiperbórea. Con el desplazamiento del eje, la distribución de la luz solar cambió de manera gradual pero implacable. Las regiones que durante milenios habían recibido una iluminación suave y constante comenzaron a perderla. Los inviernos se alargaron, los veranos se acortaron, y el frío dejó de ser una rareza para convertirse en una presencia dominante. No fue un colapso súbito, sino un proceso lento, casi cruel en su progresión. Cada generación vivía un mundo ligeramente más hostil que la anterior, hasta que la diferencia se volvió imposible de ignorar. Así comenzó la gran glaciación. No como un evento puntual, sino como una marea que avanzaba sin prisa, cubriendo la tierra de hielo y silencio. Los suelos fértiles se endurecieron, las aguas se congelaron, y los ciclos naturales que habían garantizado la abundancia dejaron de responder. La vida, que antes fluía sin resistencia, empezó a requerir esfuerzo. El hambre, desconocida hasta entonces, apareció primero como una inquietud y luego como una amenaza real.
La enfermedad, antes ajena a ese mundo, encontró en el frío y la escasez un terreno propicio. El norte, que había sido símbolo de estabilidad y origen, se transformó en un lugar implacable. Donde antes la tierra ofrecía sustento, ahora solo quedaba hielo. Donde la luz había sido constante, ahora reinaban largas noches. Hiperbórea, tal como había sido conocida, dejó de ser habitable. No porque desapareciera físicamente, sino porque las condiciones que la habían hecho posible ya no existían. El mundo había cambiado, y con él, la forma de vida que podía sostenerse en esas latitudes extremas. Los hiperbóreos comprendieron ese cambio antes que otros pueblos, precisamente porque su cultura estaba basada en la observación profunda del orden natural. No interpretaron la glaciación como un castigo ni como una traición de los dioses, sino como el cierre de un ciclo. El mundo que los había visto nacer estaba llegando a su fin, y resistirse a ese proceso habría significado una ruptura aún mayor del equilibrio. Permanecer no era un acto de fidelidad, sino de negación. Adaptarse implicaba partir. La migración de los supervivientes no fue una huida caótica ni desesperada. Fue un éxodo silencioso, guiado por el conocimiento acumulado durante generaciones. No todos partieron al mismo tiempo ni en la misma dirección. Algunos se adelantaron, explorando nuevas tierras, otros permanecieron hasta el último momento, custodiando lo que quedaba del antiguo orden. No se llevaron monumentos ni tesoros materiales. Lo que trasladaron fue intangible, una forma de entender el mundo, una memoria profunda del equilibrio perdido. A medida que avanzaban hacia regiones más templadas, esos grupos entraron en contacto con pueblos que vivían de manera muy distinta. Allí, el hambre, la guerra y la jerarquía ya formaban parte de la experiencia humana. Los supervivientes de Hiperbórea no podían imponer su modo de vida, ni siquiera reproducirlo por completo. El entorno ya no lo permitía. Pero sembraron fragmentos de su conocimiento, adaptados a contextos más duros. Esos fragmentos tomaron la forma de mitos, rituales, normas y símbolos que intentaban preservar, aunque fuera de manera incompleta, la memoria de un mundo anterior. Con el paso del tiempo, la migración se convirtió en dispersión. Las comunidades originales se fragmentaron, y cada una conservó solo una parte del legado. Allí donde la memoria era más fuerte, surgieron tradiciones que hablaban de una edad dorada perdida. En otros lugares, ese recuerdo se transformó en relatos de dioses venidos del norte, de maestros antiguos o de tierras imposibles situadas más allá de los confines del mundo conocido. El origen común se fue diluyendo, pero nunca desapareció del todo. El mito de Hiperbórea comenzó entonces a fragmentarse en leyendas. Ya no se hablaba de una civilización concreta, sino de ideas dispersas, hombres longevos, dioses solares, tierras sin sufrimiento, un norte sagrado. Cada cultura reinterpretó esos elementos según su propia experiencia. Lo que había sido una memoria unificada se convirtió en un mosaico de relatos, a veces contradictorios, pero conectados por un mismo hilo invisible. La coherencia original se perdió, pero la resonancia permaneció. En algunas tradiciones, Hiperbórea se transformó en un lugar inaccesible por voluntad divina. En otras, en una isla perdida o en una tierra situada más allá del océano. En otras más, en un estado espiritual alcanzable solo por unos pocos. Esa diversidad de interpretaciones no debe entenderse como una deformación arbitraria, sino como el resultado inevitable de la transmisión a través del tiempo y del espacio. Cada generación reinterpretó el recuerdo según sus propias necesidades y limitaciones. El frío que había expulsado a los hiperbóreos del norte no solo transformó la geografía, sino también la psicología humana. La lucha por la supervivencia se volvió central, y con ella surgieron estructuras de poder, conflictos y miedos que antes no habían sido necesarios. En ese nuevo mundo, el recuerdo de una sociedad sin guerra ni hambre resultaba casi inconcebible. Por eso, el mito adquirió un carácter idealizado.
Hiperbórea dejó de ser un pasado concreto para convertirse en un símbolo de lo que se había perdido para siempre. Sin embargo, incluso en su forma fragmentada, el mito conservó una función esencial. Recordaba que el orden existente no era el único posible, ni necesariamente el mejor. La memoria de la caída funcionaba como advertencia y como consuelo. Advertencia, porque mostraba que incluso las civilizaciones más equilibradas pueden desaparecer cuando el mundo cambia. Consuelo, porque sugería que la violencia y el sufrimiento no habían sido siempre la norma, y que, por tanto, no eran inevitables. La desaparición de Hiperbórea no fue celebrada ni lamentada con grandes gestos. No hubo un final épico, ni una última batalla, ni un cataclismo súbito que borrara todo rastro. Fue una retirada silenciosa, casi digna, acorde con la naturaleza de la civilización que se extinguía. Su final no dejó ruinas visibles ni ciudades sepultadas que pudieran ser excavadas. Dejó algo más difícil de rastrear, una huella en la memoria humana. Esa huella sobrevivió precisamente porque no estaba ligada a un lugar concreto ni a una estructura material. Sobrevivió en los relatos que hablaban de un norte diferente, en las historias de dioses que viajaban cíclicamente, en la idea persistente de una edad dorada anterior al conflicto. Cada fragmento, por pequeño que fuera, actuaba como un eco del conjunto perdido. Y aunque el eco se distorsionara con el tiempo, su origen seguía siendo reconocible para quienes sabían escucharlo. Así, el mito de Hiperbórea no murió con la glaciación. Cambió de forma, se adaptó, se ocultó bajo capas de interpretación. Se convirtió en una leyenda no porque fuera falsa, sino porque ya no podía ser comprendida como historia directa. El mundo había cambiado demasiado. Pero en esa transformación, el mito adquirió una nueva función, la de custodiar la memoria de un equilibrio anterior, incluso cuando ese equilibrio ya no podía ser vivido. La caída y desaparición de Hiperbórea no marcan solo el fin de una civilización, sino el comienzo de la historia tal como la conocemos. La historia nace cuando el ser humano se ve obligado a recordar lo que ha perdido. Antes de eso, no hay necesidad de crónica ni de nostalgia. Hiperbórea pertenece a ese tiempo previo, y su desaparición señala el punto exacto en el que la humanidad comenzó a mirarse a sí misma como algo separado del mundo. Por eso, aunque fragmentado en leyendas, el mito sigue vivo. Vive en la intuición de que hubo un origen distinto, en la sensación persistente de que el mundo no siempre fue un lugar de lucha constante. Vive en la pregunta silenciosa que atraviesa culturas y épocas: ¿qué ocurrió para que el equilibrio se rompiera? Hiperbórea no ofrece una respuesta definitiva, pero conserva la memoria de la ruptura. Y mientras esa memoria exista, el mito seguirá cumpliendo su función, recordando a la humanidad que incluso el hielo más implacable no puede borrar por completo el rastro de lo que una vez fue. Cuando los supervivientes de Hiperbórea se dispersaron hacia regiones más templadas, no llevaron consigo mapas ni crónicas escritas. Lo que transmitieron fue algo más profundo, y a la vez, más frágil, una manera de comprender el mundo. Esa herencia no se manifestó de forma uniforme ni inmediata. Se filtró lentamente en los pueblos que fueron encontrando, mezclándose con tradiciones locales, adaptándose a climas más duros y a sociedades ya marcadas por la escasez y el conflicto. Con el tiempo, esa influencia se volvió casi invisible, pero no por ello dejó de ser decisiva. En los pueblos indoeuropeos, esa herencia encontró un terreno especialmente fértil. No porque conservaran intacto el recuerdo de Hiperbórea, sino porque compartían una sensibilidad similar hacia el cielo, los ciclos y el orden natural. La importancia del sol, del fuego sagrado, del eje del mundo y del norte como referencia simbólica aparece de forma recurrente en sus tradiciones. No se trataba de una copia consciente de un modelo antiguo, sino de la persistencia de una memoria profunda que se expresaba de maneras distintas según el entorno y la época. Esa memoria se reflejaba en la estructura misma de sus mitos. La idea de un origen luminoso, de una edad primera en la que los hombres vivían más cerca de lo divino,
atraviesa muchas de estas tradiciones. El mundo actual, marcado por la lucha y la incertidumbre, se concebía como una degradación de un estado anterior más puro. Esa narrativa no surgió de la nada. Era el eco lejano de una experiencia real, reinterpretada a través de generaciones que ya no podían comprenderla plenamente, pero que seguían sintiendo su peso. En la mitología nórdica, esos ecos se hicieron especialmente visibles. El norte ya no aparecía como una tierra benévola, sino como un espacio extremo, peligroso, pero cargado de significado. El árbol del mundo, el eje que conecta los distintos planos de la realidad, conservaba la idea de un centro cósmico estable alrededor del cual todo giraba. Aunque el hielo y la oscuridad dominaran el paisaje, persistía la noción de un orden profundo, anterior incluso a los dioses tal como eran conocidos. Las figuras divinas del norte reflejaban una transformación del recuerdo hiperbóreo. Donde antes había armonía, ahora había tensión; donde antes el equilibrio era natural, ahora debía defenderse frente al caos. Sin embargo, incluso en ese contexto más sombrío, se conservaba la idea de un origen luminoso. El sol seguía siendo un elemento central, aunque su recorrido estuviera amenazado por fuerzas que buscaban devorarlo. Esa lucha cósmica no era sino una reinterpretación de la pérdida del equilibrio original, transformada en relato épico para un mundo que ya no podía vivir sin conflicto. Más al sur, en el Mediterráneo, la herencia hiperbórea adoptó formas distintas. Allí, el clima más benigno permitió conservar fragmentos de la antigua sabiduría sin necesidad de transformarlos en relatos de supervivencia extrema. La observación del cielo, la búsqueda de la proporción, la idea de un orden racional que podía ser comprendido por el ser humano se integraron en filosofías, rituales y sistemas de conocimiento. No se hablaba ya de Hiperbórea como una patria perdida, sino como de un origen mítico del que procedían ciertas verdades fundamentales. Esa sabiduría no llegó de golpe ni de forma organizada. Se filtró a través de contactos culturales, de migraciones lentas, de linajes que conservaban prácticas y símbolos cuyo significado original ya no estaba del todo claro. En el Mediterráneo, el recuerdo del norte se volvió más abstracto, menos ligado a una geografía concreta y más a principios universales, la armonía, la medida, la relación entre el hombre y el cosmos. Lo que había sido una forma de vida se transformó en un ideal. Dentro de ese proceso, la figura de los sacerdotes y reyes del linaje solar adquirió un papel central. No se trataba simplemente de gobernantes que reclamaban un origen divino para legitimar su poder. En su origen, esa idea expresaba algo más sutil, la convicción de que gobernar implicaba mantener el orden del mundo, no imponer una voluntad personal. El linaje solar no era una herencia biológica en sentido estricto, sino una transmisión de responsabilidad. Quien gobernaba debía reflejar, en su conducta y en sus decisiones, la claridad y la regularidad del sol. Con el tiempo, esa idea se fue degradando. En sociedades cada vez más complejas y conflictivas, el linaje solar se convirtió en un símbolo de privilegio más que de deber. Pero incluso en su forma distorsionada, conservaba un rastro de su origen hiperbóreo. Recordaba que el poder, en su concepción más antigua, no estaba destinado a dominar, sino a mantener la coherencia entre la comunidad humana y el orden cósmico. Cuando esa coherencia se rompía, el poder perdía su legitimidad, aunque siguiera ejerciéndose por la fuerza. Los sacerdotes asociados a ese linaje cumplían una función similar. No eran simples ejecutores de rituales, sino custodios de un conocimiento que vinculaba el cielo con la tierra. Su autoridad no procedía de una revelación exclusiva, sino de su capacidad para interpretar los signos del mundo y actuar en consecuencia. En las sociedades posteriores, esa función se fue ritualizando, perdiendo parte de su sentido original. Pero la idea de que existía un saber antiguo, ligado al sol y al orden cósmico, persistió durante siglos. A medida que la distancia temporal con Hiperbórea aumentaba, el recuerdo se volvía cada vez más fragmentario.
Ya no era posible hablar de una civilización concreta ni de un éxodo específico. En su lugar, surgieron mitos que hablaban de héroes civilizadores, de dioses viajeros, de reyes sabios venidos de tierras lejanas. Cada uno de esos relatos conservaba un fragmento del todo, adaptado a las necesidades simbólicas de la cultura que lo transmitía. Ese proceso de fragmentación no fue una simple pérdida. Fue también una forma de supervivencia. Si el recuerdo de Hiperbórea hubiera permanecido rígido e inalterable, probablemente habría desaparecido por completo al no encajar en los nuevos contextos. Al transformarse en mito, adquirió flexibilidad. Pudo integrarse en narrativas distintas, encontrar nuevos significados y seguir siendo relevante incluso cuando su origen ya no podía ser reconocido conscientemente. Así, el recuerdo se transmitió como mito, no como historia literal. Y eso no lo debilitó. Al contrario, le permitió atravesar épocas de cambio profundo sin desaparecer. El mito no exige pruebas ni coordenadas exactas. Opera en un nivel más profundo, donde la verdad no se mide por la exactitud factual, sino por la capacidad de resonar con la experiencia humana. El mito de un origen luminoso, de una edad anterior al conflicto, siguió teniendo sentido incluso en un mundo marcado por la violencia y la escasez. En cada cultura que heredó fragmentos de Hiperbórea, el mito cumplió una función específica. En algunas, sirvió para legitimar un orden social, en otras, para ofrecer consuelo frente a la dureza de la existencia, en otras más, para inspirar una búsqueda filosófica de armonía y sentido. Esa diversidad de funciones no contradice su origen común. Lo confirma. Solo aquello que toca una verdad profunda puede adaptarse a contextos tan distintos sin perder su fuerza. Con el paso de los milenios, la figura de Hiperbórea se volvió cada vez más difusa. Ya no era una tierra concreta ni una civilización identificable. Era un nombre que evocaba un antes, un tiempo en el que la relación entre el ser humano y el mundo era distinta. Ese antes no podía ser recuperado tal como había sido, pero podía ser recordado, reinterpretado, incluso idealizado. Y en ese recuerdo, la humanidad encontraba un punto de referencia. Los herederos de Hiperbórea no fueron, por tanto, un pueblo único ni una línea genética continua. Fueron todos aquellos que conservaron, aunque fuera de manera fragmentaria, la intuición de que el mundo posee un orden más profundo que el impuesto por la fuerza. Esa intuición se expresó en mitos solares, en reyes justos, en sacerdotes observadores del cielo, en relatos de edades doradas y en la persistente mirada hacia el norte como símbolo de origen. Incluso cuando ese norte se volvió inhóspito y temible, su carga simbólica no desapareció. Seguía representando el punto fijo, el eje alrededor del cual gira el mundo. Un recordatorio silencioso de que hubo un tiempo en el que ese eje no estaba oculto bajo el hielo, ni en el cielo ni en la conciencia humana. Hiperbórea, fragmentada en leyendas, continuó viviendo en esa orientación interior. De este modo, el mito no solo conservó el recuerdo de una civilización perdida, sino que influyó activamente en la forma en que las culturas posteriores se entendieron a sí mismas. Ofreció un marco para pensar el origen, la pérdida y la posibilidad de recuperar, al menos parcialmente, un equilibrio olvidado. Y aunque cada tradición lo adaptara a su propio lenguaje y experiencia, el núcleo permaneció intacto. La memoria de un mundo anterior, transmitida no como un dato histórico, sino como una verdad profunda sobre lo que la humanidad fue capaz de ser. Cuando las tradiciones antiguas comenzaron a hablar de un mundo perdido, no lo hicieron como si se tratara de un único lugar ni de una sola civilización. El recuerdo era más complejo, más fragmentado, como si procediera de una realidad demasiado amplia para ser contenida en un solo nombre. En ese contexto, Hiperbórea y la Atlántida emergen no como relatos aislados, sino como reflejos de una misma época, vistos desde ángulos distintos. La pregunta sobre si fueron civilizaciones hermanas surge de manera natural, no por similitudes superficiales, sino porque ambas parecen ocupar lugares complementarios en la memoria arcaica de la humanidad.
Hiperbórea representaba el origen, la estabilidad, la armonía con el orden cósmico. La Atlántida, en cambio, aparece descrita como una potencia organizada, expansiva, dotada de una capacidad técnica y material notable. No eran opuestas en el sentido de enemigas, sino distintas en su función. Una encarnaba el principio, la otra el desarrollo. Una miraba al cielo y al eje del mundo, la otra miraba al mar, a la expansión, a la transformación activa del entorno. En esa diferencia no hay contradicción, sino complementariedad. El norte espiritual y el occidente tecnológico no deben entenderse como categorías rígidas, sino como polos de una misma civilización global. En un mundo anterior a las divisiones culturales que hoy damos por sentadas, es posible imaginar una humanidad organizada en torno a distintos centros, cada uno especializado en un aspecto del conocimiento. Hiperbórea habría conservado la relación directa con el orden cósmico, con los ciclos largos y la armonía fundamental. La Atlántida, situada en un espacio más dinámico, habría desarrollado las aplicaciones prácticas de ese conocimiento, llevándolo al ámbito de la ingeniería, la navegación y la organización social compleja. Esa relación explicaría por qué ambos relatos conservan una grandeza similar, aunque expresada de formas distintas. La Atlántida se recuerda por sus ciudades, sus canales, su poder material. Hiperbórea, en cambio, se recuerda por lo que no necesitó: murallas, ejércitos, conquistas. Una representaba la acción, la otra, el equilibrio. Juntas, formaban los dos polos de un mundo que había alcanzado un grado de coherencia desconocido para las civilizaciones posteriores. La idea de dos polos no implica una división tajante. Entre Hiperbórea y la Atlántida habría existido un flujo constante de conocimiento, de personas y de símbolos. No como comercio en el sentido moderno, sino como intercambio dentro de un mismo sistema cultural. El saber que en el norte se mantenía en su forma más pura encontraba en el occidente un campo donde manifestarse y transformarse. A su vez, las innovaciones técnicas y sociales de la Atlántida necesitaban un anclaje en principios más profundos para no derivar en desequilibrio. Ese equilibrio, sin embargo, no fue eterno. Los relatos coinciden en señalar un colapso global, no como una cadena de eventos aislados, sino como el final de una era completa. No fue solo la Atlántida la que cayó, ni solo Hiperbórea la que se volvió inhabitable. Fue el mundo entero el que dejó de sostener las condiciones que habían permitido esa forma de civilización. Cambios climáticos, alteraciones geológicas, transformaciones en los ciclos naturales, todo parece confluir en un mismo periodo de ruptura. En ese colapso, cada polo sufrió de manera distinta. La Atlántida, más dependiente de estructuras materiales y de una relación activa con el entorno, habría experimentado una destrucción más visible y abrupta. Ciudades perdidas, tierras sumergidas, poblaciones aniquiladas o dispersadas en poco tiempo. Hiperbórea, en cambio, se extinguió de manera más lenta, transformada por el frío y el desplazamiento gradual de sus habitantes. Ambas desapariciones, aunque diferentes en forma, pertenecen al mismo proceso de desintegración de un orden global. La humanidad posterior heredó solo fragmentos de esa historia. Y esos fragmentos no llegaron intactos. El tiempo actuó como un filtro implacable, deformando la memoria según las necesidades y los miedos de cada época. Lo que en su origen había sido una relación compleja entre distintos centros de una misma civilización, se transformó en relatos separados, a veces incluso contradictorios. Hiperbórea se volvió un mito etéreo, casi inalcanzable. La Atlántida, una advertencia sobre el exceso y la caída. Esa deformación no fue intencionada. Fue el resultado natural de la pérdida de contexto. Sin una visión global del mundo antiguo, las culturas posteriores reinterpretaron los restos del recuerdo desde sus propias experiencias. Allí donde la técnica parecía sospechosa o peligrosa, la Atlántida fue presentada como un ejemplo de soberbia castigada.
allí donde el orden espiritual se había perdido. Hiperbórea se idealizó como una edad dorada imposible de recuperar. Ambos relatos se cargaron de significados morales que no necesariamente reflejaban su función original. Sin embargo, incluso en su forma deformada, el vínculo entre ambos permanece perceptible. La insistencia en que existió una civilización avanzada anterior a la historia escrita, la idea de un colapso que afectó a todo el mundo conocido, la presencia de supervivientes que llevaron fragmentos de conocimiento a nuevas tierras, todos estos elementos aparecen tanto en las tradiciones asociadas a Hiperbórea como en las relacionadas con la Atlántida. No son coincidencias aisladas, sino indicios de un recuerdo compartido. La memoria humana, cuando se fragmenta, tiende a simplificar. Un sistema complejo se convierte en una serie de relatos lineales. Pero bajo esa simplificación, el núcleo permanece. En este caso, el núcleo es la intuición de que la humanidad ya alcanzó, en un pasado remoto, un nivel de organización y comprensión que luego perdió. Que ese logro no se limitó a una región concreta, sino que tuvo una dimensión global. Y que su desaparición no fue un accidente local, sino el cierre de un ciclo planetario. Hiperbórea y la Atlántida, vistas desde esta perspectiva, no compiten entre sí como explicaciones del pasado. Se complementan. Una aporta la dimensión espiritual, la otra la material. Una conserva la memoria del equilibrio, la otra la del poder transformador. Juntas, dibujan el contorno de un mundo que no puede ser reconstruido en detalle, pero cuya existencia sigue proyectando una sombra larga sobre la historia humana. Esa sombra se manifiesta en la sensación persistente de pérdida. No solo la pérdida de un lugar, sino de una forma de estar en el mundo. Las civilizaciones posteriores heredaron la técnica sin el equilibrio, o la espiritualidad sin la coherencia original. El resultado fue un desarrollo fragmentado, marcado por avances notables y conflictos recurrentes. El recuerdo de un tiempo en el que ambos aspectos estaban integrados se volvió, por ello, especialmente poderoso. La memoria deformada por el tiempo no es una memoria inútil. Aunque ya no pueda ofrecer un relato preciso de lo ocurrido, conserva la dirección del sentido. Indica que la humanidad no parte de la nada, que su historia no es una simple progresión lineal desde la ignorancia hacia el conocimiento. Sugiere, en cambio, un movimiento más complejo, con ascensos y caídas, con épocas de integración seguidas de rupturas profundas. En ese marco, Hiperbórea y la Atlántida funcionan como dos nombres para una misma nostalgia. Una nostalgia que no se dirige solo al pasado, sino a una posibilidad perdida. La posibilidad de una civilización capaz de unir conocimiento, técnica y equilibrio sin destruirse a sí misma. Esa posibilidad, aunque deformada y envuelta en mito, sigue actuando como referencia silenciosa. No importa que nunca podamos trazar con exactitud los límites de Hiperbórea ni localizar con certeza las ruinas de la Atlántida. Lo esencial no está en la cartografía, sino en la memoria que ambas despiertan. Una memoria que recuerda a la humanidad que ya existió un mundo en el que los polos no estaban enfrentados, sino alineados. Un mundo que desapareció no solo por fuerzas externas, sino porque el equilibrio que lo sostenía dejó de ser posible. Así, al entrelazarse en la tradición, Hiperbórea y la Atlántida no narran dos historias distintas, sino dos aspectos de una misma pérdida. La pérdida de un mundo completo. Y aunque el tiempo haya deformado ese recuerdo hasta volverlo casi irreconocible, su persistencia indica que aún ocupa un lugar profundo en la conciencia humana. Un lugar donde el pasado no es solo lo que fue, sino lo que sigue influyendo, silenciosamente, en la forma en que la humanidad se pregunta por su origen y por su destino. Cuando el mundo moderno volvió su mirada hacia los mitos antiguos, no lo hizo con la inocencia de quienes los habían transmitido durante siglos. La curiosidad ya no estaba guiada solo por la necesidad de comprender el origen, sino también por el deseo de confirmar teorías, de encontrar pruebas, de encajar el pasado en marcos ideológicos contemporáneos.
En ese contexto, Hiperbórea reapareció bajo nuevas formas, muchas de ellas alejadas de su sentido original. El mito, arrancado de su función simbólica, fue sometido a interpretaciones que decían más sobre la época que lo rescataba que sobre la realidad que pretendía describir. La arqueología alternativa surgió como uno de esos intentos de recuperar un pasado que parecía no encajar en la historia oficial. Frente a una narrativa lineal del progreso humano, estas corrientes propusieron la existencia de civilizaciones avanzadas anteriores a las conocidas. Hiperbórea se convirtió entonces en una candidata recurrente, asociada a continentes desaparecidos, a conocimientos perdidos y a una humanidad antigua mucho más desarrollada de lo que se aceptaba académicamente. En muchos casos, estas hipótesis partían de una intuición legítima, la sensación de que el relato histórico estaba incompleto. Sin embargo, al carecer de una metodología clara, a menudo mezclaban observaciones sugerentes con afirmaciones imposibles de sostener. El problema no residía en cuestionar los límites del conocimiento establecido, sino en confundir el mito con una crónica literal. Al intentar localizar Hiperbórea como si fuera una ciudad enterrada o un continente sumergido esperando ser descubierto, se perdía de vista su naturaleza más profunda. El mito no había sobrevivido porque describiera con precisión un lugar concreto, sino porque conservaba el recuerdo de una forma de relación con el mundo. Buscarlo exclusivamente con herramientas materiales equivalía a ignorar aquello que lo había hecho perdurar. Durante el siglo XX, el mito dio un giro aún más problemático. En un periodo marcado por crisis profundas, guerras y la búsqueda desesperada de identidades fuertes, Hiperbórea fue apropiada por ideologías que necesitaban un origen glorioso y excluyente. El norte, el sol, la idea de una humanidad primigenia pura fueron reinterpretados para construir relatos de superioridad racial y destino histórico. Lo que había sido un símbolo de equilibrio y armonía se transformó en un instrumento de separación y dominio. Este uso ideológico del mito no fue un accidente. Los mitos poseen una fuerza emocional que los hace especialmente atractivos para proyectos políticos que buscan legitimarse más allá de la razón. Al presentarse como herederos de una civilización mítica, ciertos movimientos pretendieron otorgarse una profundidad histórica y una inevitabilidad casi sagrada. Hiperbórea dejó de ser un recuerdo difuso de un pasado común para convertirse, en esas narrativas, en la patria original de unos pocos elegidos. Esa apropiación implicó una distorsión profunda del concepto. Se eliminaron los elementos incómodos, como la ausencia de guerra, la convivencia armónica y la falta de jerarquías coercitivas, y se enfatizaron otros que podían adaptarse a un discurso de fuerza y conquista. El mito fue simplificado hasta convertirse en propaganda. Allí donde antes hablaba de equilibrio, ahora se hablaba de pureza. Donde antes había un origen compartido, ahora se trazaban fronteras imaginarias. La manipulación no se limitó a la ideología explícita. También se manifestó en interpretaciones pseudoespirituales que prometían acceso exclusivo a un conocimiento hiperbóreo reservado solo para iniciados. En estos relatos, Hiperbórea se convirtió en una fuente de poder oculto, en lugar de un recordatorio de responsabilidad y coherencia. El mito, despojado de su contexto, se transformó en un producto adaptable a cualquier narrativa que necesitara una legitimación antigua. Separar mito, símbolo y propaganda se volvió entonces una tarea imprescindible. El mito no es una mentira, pero tampoco es una descripción literal. Es una forma de conocimiento que opera en un nivel distinto, donde la verdad se expresa a través de imágenes y relatos que condensan experiencias colectivas. El símbolo, por su parte, es el vehículo de ese conocimiento, una representación que apunta más allá de sí misma. La propaganda, en cambio, utiliza símbolos vaciándolos de su profundidad, reduciéndolos a consignas útiles para un fin inmediato. Confundir estos niveles conduce inevitablemente al error. Cuando se toma el símbolo como un hecho literal,
Se cae en la obsesión por encontrar pruebas físicas que confirmen lo que nunca fue concebido como un dato histórico preciso. Cuando se toma el mito como propaganda, se le priva de su función integradora y se lo convierte en un arma de exclusión. En ambos casos, se pierde el sentido original. Comprender Hiperbórea exige, por tanto, una mirada distinta. No se trata de negar la posibilidad de un pasado remoto diferente, ni de aceptar sin crítica cualquier hipótesis alternativa. Se trata de reconocer que el valor del mito no depende de su verificabilidad empírica, sino de la profundidad de la experiencia humana que condensa. Hiperbórea habla de un tiempo en el que la humanidad se percibía integrada en un orden mayor. Esa percepción pudo haber tenido una base histórica concreta, pero su supervivencia no depende de localizarla en un mapa. En este sentido, Hiperbórea funciona mejor como arquetipo que como nación. No pertenece a un pueblo específico ni a una geografía delimitada. Es una imagen primordial que emerge una y otra vez en distintas culturas cuando se intenta expresar la idea de un origen armónico. El arquetipo no excluye, incluye. No define identidades cerradas, sino patrones de experiencia compartidos por la humanidad. Como arquetipo, Hiperbórea representa la memoria de un equilibrio perdido, no la propiedad ancestral de un grupo humano concreto. Su norte no es un punto cardinal, sino una orientación interior. Su sol no es una bandera, sino un símbolo de claridad y orden. Convertirla en nación es traicionar su sentido más profundo, porque implica fijar en límites rígidos aquello que nació precisamente como referencia universal. Las interpretaciones modernas más fértiles son aquellas que reconocen esta dimensión simbólica sin caer en el relativismo absoluto. No se trata de afirmar que todo es metáfora y nada ocurrió realmente, sino de aceptar que los relatos antiguos transmiten verdades complejas que no pueden reducirse a datos arqueológicos ni a discursos políticos. El mito puede contener memoria histórica, pero esa memoria está codificada en imágenes que requieren interpretación, no apropiación literal. Cuando se aborda Hiperbórea desde esta perspectiva, se revela su función real en el mundo contemporáneo. No como prueba de una superioridad perdida, ni como promesa de un retorno imposible, sino como espejo crítico. Nos obliga a preguntarnos qué hemos perdido en el camino, no en términos de tecnología o poder, sino de relación con el mundo. Nos confronta con la idea de que el progreso material no garantiza el equilibrio, y que el conocimiento sin coherencia puede conducir a la destrucción. El siglo XX mostró con crudeza lo que ocurre cuando los mitos se manipulan sin comprensión. Pero también dejó una lección, la necesidad de recuperar una relación más madura con el pasado simbólico. Los mitos no deben ser destruidos ni sacralizados de forma crítica. Deben ser leídos, comprendidos, integrados. Solo así pueden cumplir su función original, ofrecer orientación en momentos de crisis. Hiperbórea, despojada de las capas ideológicas y las interpretaciones interesadas, vuelve entonces a su lugar natural. No como un territorio que deba ser reclamado, ni como una civilización que deba ser reconstruida, sino como una imagen que recuerda a la humanidad que hubo un tiempo, real o simbólico, en el que la vida no estaba definida por la ruptura constante. Esa imagen no pertenece al pasado en exclusiva, actúa también sobre el presente. En un mundo que vuelve a experimentar desequilibrios profundos, el arquetipo hiperbóreo resurge no porque prometa soluciones simples, sino porque plantea una pregunta incómoda. ¿Qué tipo de humanidad queremos ser? La respuesta no se encuentra excavando ruinas inexistentes ni reclamando linajes imaginarios. Se encuentra en la forma en que interpretamos el mito y decidimos qué hacer con lo que nos revela. Así, Hiperbórea permanece como un símbolo vivo. No una nación perdida, no un dogma, no una bandera. Un arquetipo que atraviesa el tiempo recordando que la grandeza humana no se mide por la conquista ni por la pureza inventada, sino por la capacidad de vivir en equilibrio con el mundo y con los otros. Todo lo demás, las distorsiones, las manipulaciones, las apropiaciones,
no son más que sombras proyectadas sobre ese núcleo esencial. Con el paso de los milenios, cuando los nombres se desgastan y las historias se confunden, hay ideas que no desaparecen. Cambian de forma, se ocultan bajo capas de interpretación, pero siguen actuando en lo profundo de la conciencia humana. El norte es una de ellas. No el norte de las brújulas ni de los mapas políticos, sino el norte interior, ese punto hacia el que se orienta la memoria cuando busca un origen. Desde tiempos inmemoriales, el norte ha sido percibido como el lugar de donde procede lo esencial, el eje silencioso alrededor del cual todo adquiere sentido. Esa orientación no nació del azar. En el cielo nocturno, las estrellas que no se ponen marcaron desde siempre una diferencia clara entre el movimiento y la permanencia. Mientras todo parecía girar y cambiar, algo permanecía fijo. Esa constancia fue asociada con lo sagrado mucho antes de que existieran religiones organizadas. Mirar al norte era, en cierto modo, recordar que existía un centro que no se desmoronaba. Hiperbórea encarnó esa intuición, no como un punto geográfico exacto, sino como la imagen de un origen espiritual donde el orden aún no se había fragmentado. La idea de una edad dorada perdida surge de ese mismo impulso. No se trata solo de nostalgia ni de idealización ingenua del pasado. Es la percepción persistente de que hubo un tiempo en el que la vida no estaba dominada por la urgencia, la escasez y el conflicto permanente. Las culturas antiguas no hablaban de esa edad como de un logro tecnológico ni como de una cima material, sino como de un estado de equilibrio. La abundancia no provenía de la explotación intensiva, sino de una relación ajustada con el entorno. La seguridad no se garantizaba por la fuerza, sino por la coherencia entre los miembros de la comunidad y el mundo que habitaban. Ese recuerdo no desapareció cuando la historia comenzó a registrar guerras, reinos y conquistas. Al contrario, se volvió más intenso. Cuanto más violenta y fragmentada se volvía la experiencia humana, más fuerza adquiría la memoria de un tiempo distinto. La Edad Dorada dejó de ser un recuerdo concreto para convertirse en un ideal. Un espejo en el que las sociedades podían reconocer lo que habían perdido, incluso sin saber exactamente cómo ni cuándo. En el centro de ese recuerdo se encuentra la imagen de una humanidad en equilibrio. No una humanidad perfecta en un sentido irreal, sino una humanidad ajustada a sus límites y posibilidades. Los relatos hiperbóreos no describen seres omnipotentes ni inmortales, sino hombres y mujeres que vivían sin romper el vínculo con el orden natural. La sabiduría no consistía en acumular poder, sino en saber hasta dónde llegar. El conocimiento no se separaba de la responsabilidad, porque las consecuencias de cada acto eran comprendidas de forma inmediata. Esa imagen resulta incómoda para el mundo moderno, acostumbrado a medir el valor en términos de crecimiento constante y dominio. Sin embargo, su persistencia indica que toca algo profundo. La humanidad reconoce, aunque sea de manera difusa, que el desequilibrio actual no es inevitable. Que no siempre fue así. Y que, por tanto, podría no tener que serlo siempre. Hiperbórea, en este contexto, no actúa como promesa de retorno, sino como advertencia. Su desaparición no se recuerda como un castigo moral ni como una tragedia aislada, sino como la consecuencia de un cambio profundo en el mundo y en la relación humana con él. El equilibrio que la sostenía no se rompió por maldad, sino por una transformación que superó la capacidad de adaptación de esa civilización. El mito recuerda que incluso las formas de vida más coherentes están sujetas a ciclos mayores, y que ignorar esos ciclos conduce a la ruptura. Esa advertencia no apunta únicamente al pasado. Se proyecta hacia el presente con una claridad inquietante. La humanidad actual posee un conocimiento técnico inmensamente superior al de cualquier civilización anterior, pero carece a menudo de un marco simbólico capaz de integrarlos sin generar destrucción. La memoria de Hiperbórea sugiere que el problema no es el conocimiento en sí, sino la desconexión entre saber y equilibrio. Cuando esa desconexión se produce,
El progreso deja de ser una herramienta y se convierte en una fuerza ciega. El mito no ofrece soluciones concretas ni recetas aplicables. No dice cómo reconstruir una edad dorada ni cómo regresar a un estado perdido. Su función es otra. Actúa como recordatorio de que la humanidad ya ha vivido de otra manera, real o simbólicamente, y de que esa manera estaba basada en la integración, no en la fragmentación. Obliga a cuestionar la idea de que el conflicto permanente es la condición natural del ser humano. Al mismo tiempo, Hiperbórea previene contra la tentación de idealizar el pasado hasta convertirlo en una fantasía estéril. No fue un paraíso eterno ni una civilización destinada a perdurar sin cambios. Fue parte de un ciclo, y como todo ciclo, tuvo un comienzo y un final. Comprender esto es esencial para evitar nuevas distorsiones. El valor del mito no está en prometer un regreso imposible, sino en iluminar las causas de la pérdida. Cuando se dice que Hiperbórea no es un lugar, sino una memoria de lo que fuimos, no se está negando su posible base histórica. Se está reconociendo que su significado ha trascendido cualquier localización concreta. Vive en la orientación simbólica hacia el norte, en la idea de un origen común, en la intuición de que hubo un tiempo en el que la humanidad no se concebía separada del mundo. Esa memoria no pertenece a una cultura ni a un linaje específico. Pertenece a la especie en su conjunto. Por eso aparece, una y otra vez, bajo formas distintas. En mitos de edades doradas, en relatos de paraísos perdidos, en filosofías que buscan la armonía entre el hombre y el cosmos. Cada una de esas expresiones es una traducción parcial de un mismo núcleo. El nombre cambia, los símbolos se adaptan, pero la dirección permanece. Siempre apunta hacia un origen donde la vida no estaba desgarrada por la contradicción constante entre deseo y límite. Esa memoria actúa también como una medida silenciosa. Permite evaluar el presente no solo en términos de éxito material, sino de coherencia. Cuando una sociedad se aleja demasiado del equilibrio, el mito resurge con fuerza renovada. No como una moda intelectual, sino como una necesidad profunda. Hiperbórea vuelve a aparecer en momentos de crisis porque señala aquello que falta, una orientación que no dependa únicamente de la fuerza, del cálculo o de la acumulación. En este sentido, su legado no es una doctrina ni un sistema cerrado. Es una pregunta abierta. ¿Qué significa vivir en equilibrio? ¿Qué se pierde cuando el vínculo con el orden natural se rompe? ¿Hasta qué punto el progreso puede avanzar sin destruir aquello que lo hace posible? El mito no responde de forma directa, pero obliga a formular esas preguntas una y otra vez. La advertencia hiperbórea no es apocalíptica. No anuncia un final inevitable ni condena a la humanidad a repetir los mismos errores. Al contrario, implica que el conocimiento del pasado, incluso en forma de mito, puede servir como guía. Recordar no es retroceder, es recuperar perspectiva. Permite reconocer los límites antes de que se crucen de manera irreversible. Así, el legado eterno de Hiperbórea no se mide por su influencia en una cultura concreta ni por la cantidad de teorías que ha generado. Se mide por su persistencia como referencia interior. Mientras la humanidad siga preguntándose por su origen y por el sentido de su camino, Hiperbórea seguirá existiendo. No en el hielo del norte ni en mapas antiguos, sino en la memoria colectiva que se resiste a aceptar que el desequilibrio sea la única forma posible de vida. No fue solo una civilización perdida ni un mito poético. Fue, y sigue siendo, una imagen de posibilidad. Una posibilidad que no se alcanza reclamando territorios ni reconstruyendo genealogías imaginarias, sino revisando la relación entre conocimiento, poder y responsabilidad. En ese examen, Hiperbórea actúa como un espejo antiguo, mostrando no lo que la humanidad debe ser, sino lo que ya fue capaz de ser. Por eso, cuando se dice que Hiperbórea no es un lugar, sino una memoria de lo que fuimos, se afirma algo esencial: el pasado no está muerto.
Vive en las preguntas que formulamos, en los límites que reconocemos, en la manera en que decidimos habitar el mundo. La memoria hiperbórea no exige veneración ni obediencia. Exige atención. Y mientras exista esa atención, mientras la humanidad conserve la capacidad de recordar que hubo un tiempo, real o simbólico, en el que la vida estaba en equilibrio, el mito seguirá cumpliendo su función. No como promesa de un retorno imposible, sino como orientación silenciosa. Como un norte interior que, incluso en medio del caos, recuerda que el origen no fue la ruptura, sino la armonía. Y así llegamos al final de este relato. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las palabras. Espero que hayas disfrutado la historia tanto como yo al compartirla contigo. Recuerda que en la biblioteca siempre habrá un nuevo mundo que descubrir, una voz que escuchar, un eco que revivir. Hasta la próxima, y que tengas muy buenos días, tardes o noches. No olvides suscribirte y dejar tu like para seguir explorando juntos más relatos.